Buenas noches con todos, soy Cori Cusitarón de Montenegro y a continuación les traigo un nuevo ejercicio de termodinámica y nos dice lo siguiente. Una cierta cantidad de gas se encuentra a presión de 600 milímetros de mercurio cuando la temperatura es de 20 grados Celsius y nos pide calcular la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta los 180 grados Celsius. Y a continuación nosotros tenemos que nuestra representación gráfica es esto. Entonces acá nosotros entendemos que estos puntitos vendría a ser el gas y como nos dice el problema, que una cierta cantidad de gas, vendría a ser esto una cierta cantidad de gas, se encuentra en una presión de 600 milímetros de mercurio cuando la temperatura es de 20 grados Celsius. Entonces acá el problema nos pide algo importante, que nos dice que cuando la temperatura sube hasta los 180 grados Celsius, quiere decir que a mayor temperatura va a generar una mayor presión. Entonces, nosotros como primer dato tendremos que identificar los datos del problema. Identificar datos también podría ser. Como primer dato, nosotros ya tenemos acá subrayado que vendría a ser una cierta cantidad de gas se encuentra a presión de 600 milímetros de mercurio. Quiere decir que esta vendría a ser nuestra presión inicial. Entonces nuestra presión inicial vendría a ser 600 milímetros de mercurio. Y nosotros también tenemos que acá ya no nos vuelven a dar otro tipo de presión. Entonces acá nosotros tomamos como presión final una incógnita. ¿Por qué? Porque durante el problema o durante todo el concepto del problema nosotros podemos seguir leyendo y nos dice una cierta cantidad de gas se encuentra a presión de 600 milímetros de mercurio. Eso vendría a ser nuestra presión inicial. Continuamos y nos dice cuando la temperatura es de 20 grados Celsius. Quiere decir que un inicio va a tener como temperatura 20 grados Celsius. Entonces sería temperatura inicial 20 grados Celsius. Y nos pide calcular la presión que alcanzará si la temperatura sube hasta los 180 grados Celsius. Vendría a ser esa nuestra temperatura final. 180 grados Celsius. Entonces acá nosotros, esto de acá vendría a ser nuestros 4 datos del problema. Para poder continuar con el desarrollo del problema, nosotros tenemos que emplear la ley de Gay-Lussac. Y la ley de Gay-Lussac nos dice lo siguiente, que la presión inicial sobre la temperatura inicial vendría a ser igual a la presión final, que es justamente lo que queremos hallar, sobre la temperatura final. Pero para poder continuar nosotros tenemos que tener la temperatura en grados Kelvin. Y acá nosotros tenemos por dato del problema que la temperatura no está en grados Kelvin, sino está en grados Celsius. Entonces nosotros podemos desarrollar por un costadito, por acá, podemos convertir en lo que es la temperatura inicial, vendría a ser igual a 20 grados Celsius. Y para poder convertir esto a grados Kelvin, simplemente nosotros tenemos que sumar más 273. Entonces, esto como resultado de la temperatura inicial nos da 293. Y de ese modo nosotros ya lo hemos hallado en grados Kelvin. Pero ya hemos hallado en grados Kelvin la temperatura inicial. Y para la ley de Gay-Lussac nosotros tenemos que ambas temperaturas tenerlos en grados Kelvin. Entonces nos faltaría hallar la temperatura final en grados Kelvin. Lo desarrollamos con un costadito. Y decimos que la temperatura final es igual a 180 grados Celsius. Por lo tanto, para poder convertir de grados Celsius a grados Kelvin, simplemente le sumamos o simplemente agregamos 273. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento más 273. Este de acá podemos sumarlo a un costadito para no confundirnos y así obtener un buen resultado. Entonces nuestro resultado vendría a ser 453 grados Kelvin.
borramos por aquí. Y ahí ya hemos obtenido dos resultados para poder continuar con el desarrollo de la ley de Gay-Lussac. Entonces nuevamente regresamos a la fórmula y solamente vamos a emplear los datos. ¿Qué nos dice? Que la presión inicial. ¿Cuál es la presión inicial? La presión inicial, vamos a desarrollarlo acá. La presión inicial vendría a ser 600 milímetros de mercurio sobre la temperatura inicial, pero lo queremos la temperatura inicial en grados Kelvin, por lo tanto venimos para acá, 293 grados Kelvin, y esto de acá es igual a la presión final que es lo que queremos encontrar, que vendría a ser X, nuestra incógnita, sobre la temperatura final, pero recordemos que no queremos en grados Celsius, sino en grados Kelvin, entonces nos dirigimos hacia este lado. ¿Y cuánto vendría a ser la temperatura final? 453 grados Kelvin. Entonces vamos a despejar la X, por lo tanto nos quedaría 600 milímetros de mercurio por 453 grados Kelvin es igual a nuestra incógnita sobre 293 grados Kelvin. Este de acá simplemente es parte operativa y acá podemos nosotros eliminar grados Kelvin y simplemente esto es parte operativa y nos da como resultado, toda esta operación nos da como resultado 927,64 milímetros de mercurio. Entonces acá regresamos nuevamente a nuestro problema y nos dice calcular la presión. Quiere decir calcular la presión, entonces la presión final. Por lo tanto nosotros ya hemos encontrado cuál es la presión final, que vendría a ser X, nuestra incógnita, y nuestra incógnita tiene este resultado. Así que gracias.